Hola, hoy voy a hablar sobre los resistores. Bueno, un resistor generalmente se encuentra en un circuito y bueno, sabemos que los circuitos se dividen en circuitos en serie y circuitos en paralelo. Bueno, prácticamente los resistores más bien el voltaje de un resistor se va a calcular por la fórmula de voltaje va a ser igual a I por R. El voltaje, bueno, en esta fórmula la V significa voltaje, I es la corriente que fluye a través de un circuito y R es la resistencia igual que está en el circuito. Prácticamente, bueno, los voltajes se van a medir en ohms. Esta es el signo de ohms y se escribe así. Esto porque quien descubrió esto fue Ohm, y en este caso, de hecho, esta fórmula está basada en la ley de Ohm, que nos da pues la fórmula de voltaje es igual a resistencia por la corriente. Ahora, como comentaba antes, los circuitos se dividen en dos: en serie y en paralelo. Y como he dicho antes, esto se calcula dentro de un circuito. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que para calcular el voltaje en un circuito en serie y en un circuito en paralelo, los dos van a tener fórmulas completamente distintas, así como lo veíamos en los capacitores. Sin embargo, en este caso va a ser al revés de cómo se veía en los capacitores, ya que en este caso, para calcular el voltaje equivalente en un circuito en serie, vamos a tener V1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje N. Entonces, que es justo lo contrario que como lo veíamos en los capacitores, ya que en los capacitores veíamos que la capacitancia equivalente era 1 sobre la capacitancia. Sin embargo, aquí simplemente se va a sumar los voltajes solo se van a sumar. Y ahora, en este caso, en el del serie, el voltaje va a cambiar mientras que la corriente se va a mantener igual o constante. Por el otro lado, ahora, para los de paralelo, los circuitos en paralelo, vamos a tener justo lo contrario de esto y lo contrario de como lo veíamos en los capacitores, ya que aquí sí vamos a tener que el voltaje equivalente va a ser igual a 1 sobre el voltaje 1 más 1 sobre el voltaje 2 más 1 sobre voltaje 3 más 1 sobre voltaje n números que tengamos de voltajes en los resistores, bueno, en el circuito. Y en este caso la V se va a mantener igual o constante, mientras que la corriente va a cambiar. Ahora, el dibujo para cada uno de estos, y como lo vamos a ver ¿cómo se llama? Pues en libros o en problemas, va a ser el siguiente. En este caso, para el de serie, el dibujo, la representación que tendremos será así.
para el paralelo tendremos esto. Ahora aquí nuevamente tenemos el voltaje, que puede ser, generalmente será proporcionado por una batería, pero puede ser proporcionado por otros medios. El voltaje y la corriente es la que fluye por todo el circuito. Lo voy a hacer con otro color para que sea mejor. La corriente fluye a través de todo el circuito y prácticamente eso es lo que... Bueno, estos son los resistores. Y aquí nuevamente el voltaje es lo que genera la batería es lo que genera el voltaje o lo que esté generando. Y nuevamente la corriente está alrededor de, circula a través del circuito. Como podemos ver, de hecho el dibujo lo muestra mejor. Podemos ver que el voltaje, justo aquí, el voltaje va a cambiar, porque en esta parte puede tener o no más voltaje que en esta parte del resistor. Entonces realmente aquí este es el cambio que ocurre en el voltaje. Y podemos ver que la corriente simplemente fluye en un mismo sentido y realmente se mantiene igual. Mientras que aquí pues la corriente se tiene que trasladar en diferentes lugares y por lo mismo no va a mantenerse constante o igual. Y el voltaje en cambio al estar los resistores a la misma distancia, o en el mismo nivel se podría decir, o pues prácticamente en paralelo, los dos reciben el mismo voltaje, entonces por eso es igual y constante. Y pues la corriente no. Entonces prácticamente eso es como una explicación más ilustrativa de por qué existen estas, por qué se tiene que considerar estos puntos, ya que sabemos y son importantes a la hora de realizar problemas. Y bueno, otra cosa que que tenemos que considerar y una fórmula que tenemos que ver es que ¿cómo se llama? Vamos a tener esta fórmula que va a ser para calcular el poder o el trabajo que esté generando pues un circuito, o que está generando el circuito que estamos trabajando. Y bueno, aquí va a ser el trabajo o lo que vamos a generar. Y aquí vamos a tener la corriente por el cambio en el voltaje que está existiendo. Y pues prácticamente eso es como lo importante perdón, una cosa que tenemos, yo me equivoqué, pero no lo voy a hacer, es que en realidad esto no es voltaje, sino es la resistencia, porque estamos viendo resistores. Entonces esto no va a ser así, esto más bien va a ser resistencia 1 más resistencia 3 más resistencia Cn. Y aquí igual vamos a tener que cambiarlo. ¿Dónde vamos a tener esto? La resistencia N. Y bueno, prácticamente lo podemos ver en la fórmula, donde la resistencia equivalente, si despejamos la resistencia, en este caso vamos a tener vamos a tener el voltaje entre entre la corriente.
Y pues ya prácticamente tenemos esto. Entonces esto sería igual a poner B1 entre corriente 1, voltaje 1 entre corriente 1. Pero pues sí, ya nada más sería sustituir esto debido a por el problema que tengamos. Pero prácticamente esto es lo general sobre los resistores. Gracias.